Capítulo 251. Después de compartir recuerdos sobre el primo Jorge con Jorge VI, que parecía más débil que yo, partimos hacia París. Allí, un anciano que podría morir en cualquier momento nos estaba esperando. Se ha envejecido mucho. Solo soy un viejo que no puede morir aunque quiera. Ver a este anciano, cuya mente ha perdido su brillo y hasta respirar le resulta difícil, pretendiendo ser un jefe de Estado, despierta cierto sentimiento de culpa. Pero no hay alternativa. Usted debe permanecer ahí hasta el último momento. Independientemente de la competencia de Pétain, él es el único que puede unificar la opinión nacional y liderar la reconstrucción de Francia. Es una persona que debe trabajar hasta morir. Al menos lo afortunado es. Siempre estoy agradecido por los esfuerzos de las fuerzas aliadas. Han sido de gran ayuda para establecer el orden de posguerra. Cualquiera que desee algo debe pagar un precio. ¿No es esa la regla establecida por el zar? Francia simplemente paga a lo que le corresponde como aliado. Quizás lo positivo es que Francia ahora no tiene más remedio que fortalecerse. Siendo sincero, la disolución completa de todas las colonias es imposible. Lo que quiero decir es que además de dominar y explotar abiertamente a un pueblo, también hay lugares donde realmente conviven con la población local. Australia es el mejor ejemplo. Ya ha superado el estatus de dominio para convertirse en un país independiente. ¿Las fuerzas aliadas visitarían todas las islas de los 5 océanos para independizarlas? Si hicieran eso, esas islas podrían regresar a una época en que la civilización no existía. Por eso también se necesitan países como Francia. La alianza no tocará ninguno de los puertos, islas, nada de lo que Francia posee en el extranjero. No hay necesidad de preocuparse por aquellos que no claman por la independencia. Agradezco la consideración. Aunque era una potencia colonial, es un país que puede negar su pasado pero que también puede ensuciarse un poco las manos si es necesario. En pocas palabras, un país pragmático. Después de eso, pasé tiempo agradable con mi esposa, saludando ocasionalmente a los ciudadanos en las calles y visitando lugares turísticos. En realidad, este viaje mundial en sí mismo, con solo visitarlos, ya estoy cumpliendo mi propósito. Con mi visita, les muestro que Rusia se preocupa por ustedes hasta este punto. Es decir, para inculcar la idea de que ustedes también están de nuestro lado. En otras palabras, es parte de una gran integración por la paz. ¿Realmente crees que nuestro simple paseo tendrá ese efecto? Ana, aunque he dejado mi trono imperial, no son esas apariencias lo importante. Probablemente el mundo entero piense que estoy supervisando y verificando este sistema. ¿No es solo una excusa para salir a pasear? También es cierto. Ya he criado a mis hijos. Ya he levantado al país. He cumplido con todos mis deberes, ¿qué tiene de malo divertirme un poco? Y lo repito, mi mera existencia ya es un factor que fortalece el sistema de posguerra. Es un destino inevitable debido a la vida que he vivido, los logros que he acumulado y la dirección que he establecido. Disfrutemos. Atendemos asuntos mientras nos divertimos, es bueno. Por ejemplo, cosas como esta. Cuando la escolta naval cambió de la flota del Báltico a la flota del Mar Negro y llegamos a la península arábiga, una delegación diplomática ya nos estaba esperando. La razón por la que me esperaban era una. Para conmemorar la unificación del reino de Haz y el reino de Neye, la fundación oficial del Estado de Arabia Saudita, hemos grabado los tratados en piedra. Confío en que todos hayan verificado el contenido por su cuenta. Porque quieren llevarse cada uno una de estas piedras. Esta es una forma tradicional de hacer promesas que ha sido popular en Oriente Medio, Asia Occidental e incluso en partes de Europa desde hace tiempo. El método es simple. Se escribe el contenido del tratado en piedras y cada parte conserva una. Y si ambas piedras se rompen simultáneamente, el tratado se anula mutuamente. Si solo una se rompe, se considera una anulación unilateral. Este Oriente Medio estaba originalmente bajo el dominio del antiguo Imperio Otomano. Fui yo quien los liberó y les dio la independencia hace décadas. También fui yo quien proporcionó apoyo interminable y estableció las bases para que fueran naciones a estas fuerzas locales que solo llevaban camellos por el desierto y dependían de pozos. Lo único que no he hecho, Israel permanecerá como territorio imperial. La amenaza de conflicto no será tolerada en absoluto. Así que pretende prevenir el choque entre el Islam y Oriente Medio.
Siempre he sido justo con ambos pueblos. Quizás sea no haber devuelto los lugares sagrados. Pero con todos los sitios sagrados judíos, cristianos e islámicos reunidos en Israel, en el momento en que uno se fortalezca, definitivamente surgirán problemas. Francamente, incluso los de la Iglesia Ortodoxa están haciendo alboroto sobre la construcción de una gran catedral conmemorativa en Israel. ¿Qué más hay que decir? No habrá construcción de grandes catedrales en mi vida. Sea como sea, estas piedras intercambiadas en Oriente Medio serán enviadas intactas a Petrogrado. Y así será como el imperio elimine las guerras en Oriente Medio. Sin importar si son chiitas o sunitas, el imperio quiere evitar absolutamente la guerra. También queremos bloquear los conflictos religiosos desde su origen, así que confío en que entiendan lo que queremos. Abdulaziz, proclamado como el primer rey de la dinastía Saud, debería entender al menos lo que quiero. Después de todo, fui yo quien lo liberó cuando no era más que un jefe tribal y le ayudó a crear un país. Al dejar Oriente Medio, comienza un largo viaje marítimo. Océano Índico. Mar de Birmania. Singapur. Y el mar de China Meridional. Allí, la flota del lejano Oriente ya nos estaba esperando. ¿No es excesivo? Es un viaje pero también diplomacia. No hay nada malo en ser excesivo. Como el teatro asiático de operaciones terminó no hace mucho, muchas flotas aún están estacionadas en puertos de varios países, pero entre ellas, la nuestra es abrumadoramente dominante. Combinando la flota del lejano Oriente y la flota del Mar Negro, el 70% de la Armada Imperial está aquí. ¿Será por eso? Cuando desembarcamos en Shanghái, la ciudad costera más cercana a Nankín, la capital de la República de China. ¡Wow! ¡Viva el emperador Nikolai! La alianza ruso-china será eterna. Por todas partes ondeaban la bandera tricolor imperial y la bandera de la República de China. Es una movilización, ¿verdad? Por supuesto. Una multitud así es definitivamente una movilización. Se nota que han dividido áreas ordenadamente y colocado personas. Necesitan preocuparse por la seguridad, pero también necesitan una multitud que dé la bienvenida. Me pregunto cuánto tiempo llevan preparándose. Al menos un mes de planificación. Ciertamente, Shanghái también cayó brevemente en manos japonesas, pero si las calles están tan limpias y la restauración de edificios está completa, nuestro generalísimo debe haber gastado bastante dinero. Quizás por eso, incluso al encontrarse con alguien que ha dejado el poder, el rostro del generalísimo Chiang Kai-shek estaba lleno de ambición. Si tuviera que compararlo, sería como Churchill hace unos años. Doy la bienvenida al zar de Rusia. Todos me llaman zar, pero ya no lo soy. ¿Qué más podría decir cuando usted es la Rusia viviente? Su palabra es ley, donde pisan sus pies es territorio, lo que ordena es realidad, verdaderamente es el imperio mismo. La adulación es excesiva. Bueno, no está equivocado, pero ya no hay razón para hacer ese tipo de cosas. Realmente lo he dejado todo. Si intentara ejercer poder ahora, solo dañaría la autoridad de Nikita y podría dar a todos la impresión de un régimen dual. Oficialmente, estoy al nivel de una delegación diplomática. Si voy un paso más allá, este encuentro no tiene más valor que el simbolismo de fortalecer las relaciones. Francamente, después de tomar algunas fotos, solo pasearé por sitios históricos con Ana y luego iré a otro país. ¿Qué podría organizar? No quiero interrumpir su descanso, así que iré directo al grano. Nuclear, la República de China también necesita armas nucleares. No tenemos intención de obstaculizar el desarrollo tecnológico de China. Si desea desarrollarlas por su cuenta, estamos dispuestos a ayudar, así que contacte con Petrogrado. No. Eso podría tomar 20 años más. Lamentablemente, el sistema de este país sigue siendo inestable. No debería decirlo yo, pero, desafortunadamente, la democracia es actualmente como un veneno para los cientos de millones de ciudadanos chinos. Una interpretación ligeramente diferente de las armas nucleares. Más allá de la seguridad, dice que necesita lo nuclear para la solidez y autosuficiencia del sistema de la República de China. Exactamente el tipo de idea que tendría un dictador. Solo quiere logros personales, libertad de la influencia extranjera y usarlo como trampolín para ser una gran potencia. ¿Acaso China, con la mayor población del mundo, no tiene la capacidad de crear una sola arma nuclear?
Su verdadera intención, probablemente sea obtener armas nucleares rápidamente sin dañar las relaciones con el imperio. He analizado la situación internacional durante más de 50 años, podría recitar lo que hay en la mente de un simple dictador. Pero de nuevo, no tengo ninguna intención de ir más allá del nivel de una delegación diplomática. Cuando tengamos armas nucleares, mataremos a todos los comunistas escondidos en Taiwán. Si tomáramos las armas ahora, las fuerzas aliadas no lo verían con buenos ojos. Pero entonces, creo que será posible. Vaya, generalísimo, ¿realmente va a romper la paz que este anciano ha creado? Pensé que el gobierno de Nankín era un verdadero amigo que lideraba el desarrollo económico y la liberalización del mercado. ¿Guerra? Cuando el reinado de Nikita apenas ha comenzado, una de las grandes potencias quiere devorar a un país más pequeño. Si ya se está desviando tanto, me preocupa qué planea hacer en el futuro, así que le envío una mirada de decepción. O bien, me gustaría que Rusia lo hiciera ahora mismo. La actual República de China debe centrarse en la reconstrucción solo para no morir de hambre. Finalmente, Chiang Kai-shek reveló lo que realmente quería. Yo. ¿Romper la paz que creé con mis propias manos? Disculpe la expresión, pero ¿acaso ha perdido la cabeza? ¿Conoce el concepto de un país, dos sistemas? Parece que no está loco. Ahora, revisemos la historia original que ya es bastante borrosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este país, que no era la República de China sino la República Popular de China, quedó atrapado entre dos enormes esferas de poder, la Unión Soviética y Estados Unidos, sin poder emitir ni un suspiro. Aún así, como supuesto país victorioso, lo incluyeron entre los 5 grandes, pero no tenía absolutamente ninguna influencia internacional. La República Popular de China solo ganó voz cuando todo su territorio se volvió comunista y tomó a la Unión Soviética como respaldo. Creo que fue alrededor del año 49. Entonces, ¿pudo este país actuar libremente desde los años 50? Imposible. Si fuera así, ni Taiwán ni Hong Kong habrían existido hasta el siglo XXI. La Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Estos dos países literalmente entraban en pánico y gritaban Tercera Guerra Mundial. Si alguien los pinchaba ligeramente con una aguja, ¿cómo podrías molestarlos? Simplemente tenías que quedarte callado, cerrar la puerta con llave y meterte bajo las sábanas. Si pensamos que esta tendencia continuó hasta la Reforma y Apertura, una vez que pase este período de confusión, el uso de la fuerza física se volverá imposible, pero ahora mismo dice que no tiene poder. Un país, dos sistemas. Parece que Chiang Kai-shek realmente quiere deshacerse de Taiwán. Quizás este sea un juicio frío. Que es mejor simplemente eliminarlo, incluso si significa renunciar a la soberanía de una isla plantada en medio del mar de China Meridional y el mar de China Oriental. De todos modos, ¿no es ese comunismo chino un estado títere creado por el pérfido imperio británico? Si ellos, que incluso participan en la alianza, se oponen a esta noble guerra, ¿no deberíamos cuestionar sus motivos? Ja, ja. Y encima, una postura claramente antibritánica. ¿Es un político que ha aprendido a leer las situaciones? Las ventajas de levantar un ejército ahora mismo y barrer a los comunistas chinos son claras, pero también hay desventajas. Por ejemplo, algunos podrían malinterpretar al ver moverse al imperio y pensar, así que está bien matar a los comunistas. Es decir, si nosotros damos el primer paso, las chispas de esta guerra podrían continuar. Pero considerando que todos los estados comunistas que han surgido hasta ahora son países del tercer mundo extremadamente débiles, le diré a Kornilov. Antes de que termine mi viaje, el comunismo chino habrá desaparecido. En cuanto a las armas nucleares, pensémoslo despacio. No hay nada malo en que los aliados del imperio sean fuertes. Eliminémoslos. De todos modos, parece que esos mestizos del Nuevo Mundo están fortaleciendo a Japón para proyectar su influencia en Asia, no estaría mal asegurar una posición. Dicen que Mao Zedong todavía está vivo. Pronto dejará de estarlo. Clink. El generalísimo y yo brindamos anticipadamente por la victoria. Lo que queda en Asia es Corea y Japón. Capítulo 252. En algún momento, el número de condecoraciones que se anunciaban trimestralmente desde el Palacio Imperial comenzó a disminuir drásticamente.
Ahora había más condecoraciones otorgadas por el primer ministro y los ministros, lo que mostraba claramente la tendencia a reducir la intervención del Palacio Imperial en asuntos militares. Por lo tanto, se había degradado el actual Palacio Imperial a un simple departamento encargado de las apariencias y responsabilidades de la familia Romanov. Esto es parte del legado que dejó el anterior zar. El proyecto se completó en el año 42, y ordenó que se revelara en el momento adecuado después de su ascensión al trono. Vehículo de lanzamiento intercontinental. Alemania también ha desarrollado sistemas de armas similares en forma de misiles, pero el imperio ya ha tenido éxito en probar un vehículo de lanzamiento que supera los 4,000 kilómetros. Ministro del Palacio Imperial, ¿quiénes conocen este plan completo? Menos de 10 personas, incluyéndome a mí. Es que esta familia había acumulado tanto que no había manera de que el Palacio Imperial tuviera tiempo para relajarse. Incluso Nikita apenas estaba examinando uno de los muchos legados tras recibir un telegrama de su padre pidiéndole que revelara uno. ¿Qué más se podría decir? Un arma que puede lanzarse sin necesidad de dominar directamente el espacio aéreo. No requiere ni control del aire ni control del mar. Como respuesta a esto, estamos trabajando arduamente en el desarrollo de sistemas de defensa aérea, pero probablemente será posible solo después de que se complete la transferencia de tecnología al sector civil. Por ahora, solo tenemos tecnología ofensiva, pero no defensiva. La defensa aérea es posible hasta cierto punto, pero cuando se trata de armas nucleares, no se pueden detener solo porque exploten a 2 kilómetros de altura. De hecho, las armas nucleares eran monstruosidades que maximizaban el calor y la onda expansiva con una explosión aérea en lugar de una terrestre. Y lo más corto es 2,500 kilómetros. Con un alcance máximo que pronto llegará a 5,000 kilómetros, será posible realizar ataques de largo alcance. Padre, ¿en qué estaba pensando mientras vivía? Bien, pensemos dónde podría usarse esta arma después de completarse la alianza ruso-francesa. ¿Sudamérica? ¿El Ártico? ¿Australia? No. Solo hay uno que tendría un ataque por esta arma. Estados Unidos. Y quizás también Inglaterra. Nikita, quien claramente pensaba que ya no había nada que no supiera sobre su padre. Se pasó la mano por la cara mientras leía este increíble diario del proyecto. Este país no puede caer. Simplemente no tiene sentido que caiga. ¿Hasta dónde quería llegar con sus enseñanzas? ¿Se puede llamar a esto simplemente una previsión? Es más, si se completó en el año 42, no significa que podría haberse usado cuando se estableció el escenario de guerra aliados vs eslavos. Si revelamos que el imperio ha tenido esto desde el año 42, el mundo volverá a estar agitado. Cualquiera puede ver que una vez que se monte un arma nuclear, será posible atacar cualquier parte del mundo. Atraerá atención. No, más que eso, podría considerarse la segunda tecnología de armas nucleares. Además, su padre incluso dejó instrucciones amables sobre cómo revelar esto. PD. No menciones el montaje nuclear y di que es para la exploración espacial. ¿Y si consideramos por qué quería que se revelara ahora, durante este viaje al este? Kornilov, padre dijo que atacará Taiwán. Si el zar da su aprobación, puede ser aniquilado inmediatamente. La flota del Mar Negro y la flota del Lejano Oriente ya están en espera, y solo necesitamos lanzar tropas terrestres por aire para terminarlo. Suspiro, ni siquiera puedo imaginar cómo será este un país, dos sistemas. La soberanía pertenece a la República de China, pero establecerán un gobierno libre. Entonces, ¿es como una ciudad-estado italiana? Tendría que intentarlo para saberlo. La aparición de este concepto de región administrativa especial, que no es ni un sistema de gobernación imperial ni una concesión como las que el imperio ha implementado, le daba dolor de cabeza a Nikita. Sin embargo, hay una cosa que sabe. Padre no puede estar equivocado. El punto es que hacer lo que él ordena definitivamente beneficiará al imperio. En algún momento, las enseñanzas que su padre le impartía disminuyeron y dejó de compartir su visión. Como si su era hubiera terminado y no quisiera dar lecciones insignificantes a las generaciones futuras. En ese sentido, recibir tal solicitud un año después de la abdicación era, de hecho, una directriz muy bienvenida para Nikita. Termina con esa pequeña isla de inmediato. Algo saldrá de ese sistema de un país, dos sistemas. Podría servir bien como base militar.
En octubre del 46, un decreto con el sello personal del zar fue emitido en respuesta a las solicitudes de Asia. Para ser una guerra, era un conflicto demasiado pequeño. Esto era simplemente un obstáculo que padre estaba eliminando durante su viaje. Cientos de aviones volando y descargando bombas, lo que resultó en la neutralización instantánea de toda el área. Por supuesto, se emitieron advertencias previas para minimizar las bajas civiles, pero eso se redujo a lanzar algunos folletos antes de que comenzara el bombardeo costero de la flota del lejano oriente. Y esta escena abrumadora y real se extendió instantáneamente por todo el mundo. Aunque no lo vio directamente, Chiang Kai-shek, que presenció el fin de la guerra en solo un día, se prometió una vez más. Nunca debo dañar las relaciones con Rusia. ¿Qué? ¿Que el zar Ardikoy ahora es un ciudadano común? Deberían coser las bocas de todos los que dicen tales tonterías. Ese supuesto ciudadano común, después de intercambiar algunas palabras y sin pensarlo ni un minuto, barrió a esos comunistas. Esto no es una guerra ni una batalla. Es simplemente el zar Nicolás aplastando una pequeña isla con su dedo mientras pasa. Personas de origen desconocido sacaron una foto y la exhibieron ampliamente, explicando la fuerza naval y aérea rusa, pero lo más aterrador es que no hay ninguna reacción. Lo que más asustaba a Chiang Kai-shek era la frialdad de esta comunidad internacional que no mostró ninguna reacción ante la eliminación de un país que claramente proclamaba su independencia. Aunque la seguridad requiere cautela incluso al desplegar una sola unidad o un solo barco, aquel zar viajaba libremente con dos flotas. Francia seguramente dará su apoyo incondicional, Inglaterra estará midiendo la situación, lo que queda es Estados Unidos. Sí, supongamos que pueden barrerlos. Entonces, lo que queda por hacer es devorarlos, incorporarlos oficialmente al territorio de la República de China e implementar el sistema de un país, dos sistemas. Tales preocupaciones de Chiang Kai-shek desaparecieron completamente el día en que Taiwán fue ocupado, cuando Rusia lanzó un cohete desde el cosmódromo de Baikonur. El experimento espacial revelado por el imperio. ¿Cuál es el alcance? Si se dispara desde Moscú, la República de China está dentro del alcance. Para los Estados Unidos, país de libertad y paz, algo como Taiwán ni siquiera estaba en su radar. ¿Cuándo prepararon eso? Es un poco pronto, pero no puede faltar tensión en la comunidad internacional. La carrera espacial es, por así decirlo, como una tarea que se les da a las grandes potencias de esta época que parecen no tener nada que hacer. En cambio, el miedo de que una ojiva nuclear podría montarse aquí en cualquier momento. Esa única fuerza motriz llevará la era de la carrera espacial que continuará durante las próximas décadas. Es como el poder absoluto que corrompe absolutamente. El orden establecido por Rusia tampoco puede desarrollarse sin amenazas externas o competencia. Nikita tendrá dolor de cabeza durante los próximos 10 años lanzando estos satélites. Bien. El zar no es alguien que se conforma, sino quien lidera al país desde el frente. Si Estados Unidos publica una foto satelital tomada desde el espacio, y luego el imperio revela un cohete de la serie R con mayor alcance, y finalmente si avanzamos hasta la Luna, no terminará antes de que yo muera. Y eso está bien. De todos modos, sin importar quién esté a la vanguardia, para el siglo XXI la tecnología espacial convergerá hacia la observación meteorológica, las comunicaciones satelitales y la astronomía. ¿Quién sabe, Ana? La tecnología descubierta en el proceso podría cambiar el mundo. Claro que no es tu problema, ¿verdad? ¿Cómo es que este hombre solo se ha vuelto más malicioso con la edad? Tiene que haber algo de diversión. Dicen que el estímulo que sienten los que dirigen empresas es más fuerte que la dopamina que las drogas proporcionan. Entonces, esta transformación histórica es un pasatiempo que solo yo puedo disfrutar, proporcionando una diversión más fuerte que cualquier otro estímulo. El siguiente destino es Corea. Desde 1910, viajar en crucero y visitar varias ciudades se ha vuelto popular en Europa, y este viaje se siente así. Aunque no es exactamente un crucero. Capitán, ¿cuántas toneladas tiene este buque insignia? 42,000 toneladas de desplazamiento, Su Majestad. Es más pequeño que el Titanic, pero no está mal. Ahora, el lugar al que llegaremos es el puerto de Incheon. La Gran Corea. Originalmente, debería ser un país que apenas obtuvo su liberación el año pasado y que debería ser extremadamente pobre. Esto es emocionante.
Me pregunto cómo habrá cambiado. Una península coreana unificada, vale la pena esperarlo. Honestamente, dudé. ¿Diplomacia de los cañones? Bueno, Syngman Rhee personalmente no es de la generación que sufrió la diplomacia de los cañones, pero aún así, cuando apareces con la flota del Lejano Oriente y la flota del Báltico simultáneamente, la mente humana tiende a tener sospechas extrañas. Aunque es un escenario que podría haber ocurrido hace 70 años, ¿acaso él, un presidente que fue miembro del Partido Independentista, no conoce a las grandes potencias de esa época? Y además eliminaron Taiwán en el camino. No lo eliminaron, dicen que dejaron vivir a los residentes. ¿Cómo distinguen a los comunistas? Si no tenían voluntad de resistir, supongo que eran civiles, ¿no? ¿No Kim Kyu-sik casi habla alguien responsable de asuntos exteriores? De hecho, es cuestionable si alguien sobrevivió. Todavía no se ha anunciado nada. Sí, en realidad, esto no es solo una sospecha razonable. Cualquiera vería que Rusia ha traído su flota para presionar a Corea. Es más, mostraron una demostración de fuerza en Taiwán antes de venir a Corea. Pronto, barcos que rompen el horizonte. No, esos barcos, como si estuvieran reuniendo ovejas, comenzaron a llenar la vista de Syngman Rhee, de pie en el puerto de Incheon. Estoy enloqueciendo. Dicen que parte de ellos ni siquiera vinieron. Es una locura que el viaje del zar lleve consigo la fuerza nacional, pero también es extraño que parezca tan natural. Sin embargo, esto era tanto una crisis como una oportunidad. Una oportunidad para que el gobierno democrático establecido después de expulsar a la familia real le sea reconocido oficialmente. Solo una palabra de ese zar. Solo con mencionar la palabra República de Corea, la legitimidad del gobierno actual sería respaldada. Por el contrario, si él no lo reconoce, terminaría como Salazar de Portugal. El puerto de Incheon, del tamaño del puerto de Busan. Mientras Syngman Rhee, armado con solemnidad, esperaba lentamente a que el barco atracara y la gente descendiera. Se empezó a ver a un anciano descendiendo, tomando la mano de una dama con vestido. Era el zar. ¿Habrá alguien que recuerde lo que comió a los 6 años? ¿O los juguetes con los que jugaba a los 4 años? Sí, incluso si lo hicieran, probablemente serían recuerdos borrosos, vagos, o solo una sensación como un espejismo. Así me sentía ahora. La Corea que conozco. No, la República de Corea. Ese país era claramente una isla, un país pequeño rodeado de grandes potencias, un país con un techo de cristal claro. Su historia moderna no era algo de lo que estar orgulloso, y aunque honorable, era miserablemente lamentable. Si tuviera que evaluarlo ahora, diría que aprendieron a correr porque se cayeron, pero, el dolor seguía siendo el mismo. El país que conozco era así. Pero al bajar del barco y pisar el muelle. Aparte de la inevitable multitud preparada, los niños ofreciendo flores, y toda esa recepción para dignatarios, no hay dolor. Se me da una impresión diferente. Ah, sí, todos estarán tensos por el hecho de que este cuerpo haya venido personalmente. Desde el discurso de bienvenida, cada palabra que enfatizan parece notablemente difícil. Sin embargo, no existe ese intenso dolor interno que habría sido educado y transmitido a través de generaciones. Quizás, después del imperio, este es el país cuya historia ha cambiado más. El colapso de la hegemonía británica. Algo que estaba destinado a suceder incluso sin mí. El resurgimiento de Francia. Esto también habría sido posible hasta cierto punto. Además, la destrucción de la Alemania nazi, la derrota de Japón, el potencial de China. ¿Realmente puedo decir que cambié estas cosas fundamentales? No podía responder con confianza. Pero al menos en este lugar, hoy, puedo decir con certeza. Ha cambiado. Cariño. Este país. Ha cambiado. Ha podido desarrollarse sin la era colonial, sin guerra civil, sin presión externa. Las cadenas, se han roto, podría decirse. ¿Es eso tan especial? ¿Cuántos países liberaste y cuántos independizaste? Este es solo uno de ellos. No, Ana. Es un poco diferente. Si miramos los países que tocaron fondo desde mediados hasta finales del siglo XX y se hicieron un nombre en el siglo XXI, recuperación a través de la reconstrucción. Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, simplemente potencias tradicionales que vienen desde el siglo XIX.
Estos originalmente tenían un poder nacional fuerte y una historia de desarrollo, por lo que deberíamos verlo más como una recuperación que como un crecimiento. Pero países que, desde el fondo, sin recursos, población, capital, etc., literalmente nada, subieron por la escalera que las grandes potencias patearon. En total, 5. No, ni siquiera serían 3. Una península coreana no dividida, un pueblo coreano en el mundo. Qué interesante, qué interesante. ¿Bebiste alcohol a escondidas de mí? Ah, ¿no es esto demasiado gracioso? Me pregunto hasta dónde llegarán. Lo único que lamento es que, como soy ahora, no podré verlo hasta el final. Capítulo 253. Cuando una persona ha reinado durante mucho tiempo, hay momentos en que puede ver claramente lo que alguien bajo su mirada intenta decir. Con solo ver ese comportamiento vacilante, puedo adivinar cómo empezará. Aunque me he retirado un paso de la diplomacia internacional, sigo siendo el miembro más antiguo de la familia Romanov, ¿cómo podría dejarlo pasar? Entonces, ¿la familia real Yi ha desaparecido? Al mencionar amablemente familia real Yi, el rostro de mi interlocutor se ilumina y se abre diálogo. Ellos indicaron voluntariamente que este país no necesita una familia imperial. ¿No será que el gobierno, en complicidad con los militares desorientados tras la muerte del general Lee Dong-hui, presionó a la casa imperial? ¿O, es un malentendido? ¿Qué malentendido? Recuerdo que hace tiempo un diputado me preguntó si no quería comprar Corea. Era sin duda un vendedor muy original. Ji Wan-yong del pasado, quien sintió que no había esperanza para este país, explicaba con tanto entusiasmo su mercancía. Recuerdo que incluso yo me quedé atónito escuchándolo, y los funcionarios chasqueaban la lengua llamándolo el mayor traidor del mundo. ¿Sabes por qué no la compré entonces? ¿No iba con la bandera del imperio? Tengo entendido que el imperio ha detestado el sistema colonial durante mucho tiempo. Oiga, ¿de qué sirve que un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores diga cosas tan tibias? Aunque yo no me comiera este país que todos estaban desesperados por devorar, podría haberlo entregado a alguien más y ya está. Kim Kyu-sik, el genio de la península que Beren Volkov elogió hasta quedarse sin aliento. He oído que domina 9 idiomas, está bien versado en filosofía occidental, matemáticas, ciencia y política, y es uno de los funcionarios más capaces. Y lo mejor que puede decir ante mí es algo sobre una bandera. Bueno, no está equivocado. Pero tampoco es correcto. Muchos en el imperio querían devorar esta península, pero yo lo impedí. Es decir, el imperio quería colonias, pero yo no las quería. La disparidad entre la dirección del imperio y el zar. Lo que esto significa es simple. Si mi poder hubiera sido un poco más débil en aquella época. Es decir, si hubiera fallado en las purgas y en desmantelar el MIR, si las reformas hubieran quedado incompletas y la voz de la Duma hubiera crecido, este país no existiría. Te aseguro que justo después de la guerra ruso-japonesa, esta península se habría convertido en una simple provincia pegada al extremo del imperio. Ya ha expulsado a la dinastía Yi, que no era más que una fachada, y ahora cree que solo necesita mi permiso. No, quizás considere esta conversación conmigo como el último obstáculo. Syngman Rhee, que pasó de primer ministro a presidente, esta vez no negó ni evitó mi mirada. ¿El significado de mi permiso ya ha sido suficientemente explicado por el funcionario a su lado? Podría verse como una interferencia rusa en asuntos internos, y en el peor de los casos, podrían pensar que el imperio está detrás de la caída de la dinastía Yi. Es un comportamiento que podría considerarse ofensivo. Primero crean un problema y luego me piden que los ayude a resolverlo cuando solo vine de viaje. Si no tuviera ninguna expectativa para este país. Quizás habría eliminado a este hombre. Habría actuado sin piedad. Pero una península coreana sin cadenas, esa expectativa merece reconocimiento. Vale la pena invertir en ella, por así decirlo. Presidente Lee, solo tienes un mandato. No más enmiendas constitucionales, elecciones fraudulentas ni respaldos. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Quiere decir que debo retirarme limpiamente? Comenzaste el año pasado, así que si hay elecciones dentro de 3 años, te quedan 7 años. Tendrá éxito en su reelección. Quedan 3 años por delante, ya controla el Ejecutivo y el Partido de la Independencia es el partido gobernante, ¿qué hay que temer? Pero solo una vez.
No seas terco y termines siendo arrastrado fuera, como la familia real y que derrocaste con tus propias manos. Lo tendré en cuenta. Al día siguiente, cambió una palabra en mi discurso. La alianza con la República de Corea, protagonista de los países victoriosos, será eterna. Eso fue suficiente. Después de volver a embarcar en el puerto de Incheon, este viaje al este está llegando a su fin. Exceptuando partes de Europa, este itinerario es muy similar al viaje al este que hice a principios de mis 20 años. El último país que visité entonces. Japón. ¿Tenemos que ir allí? Dicen que casi mueres apuñalado en aquella época. La opinión pública ya debe ser bastante negativa, ¿realmente necesitamos ir? La preocupación de Ana no es infundada. No haré discursos ante el público, no es exactamente un país amigo o aliado de nuestro imperio, ni hay nadie de quien obtener algo. En mi juventud, cuando pagaba con mi cuerpo, no dejé de pensar debería recibir otro golpe y conseguir más dinero. Pero según Nikita y Mijail, hermano, creí que me asfixiaba. Todo era. Hay riesgo de francotiradores, tu seguridad está en peligro, era como una prisión ambulante. De mi lado, simplemente esperaban que no saliera del barco. Aún así, es el comienzo del nacimiento del imperio. El punto de partida donde yo, como ser humano, cambié la historia. Sería una pena no ir. Sobre todo. Hay alguien a quien debo ver. Por asuntos de trabajo. Es ambiguo llamarlo trabajo, pero es alguien necesario. Hay una razón para ir allí. No son esos derrotados que ni siquiera tienen un emperador o una forma de gobierno. Es esta persona. Bienvenido a Japón, Su Majestad el Zar. Ja, ja, ¿por qué no parece tan complacido? En esta situación particular, es desconcertante que venga a Yokohama con toda esa flota. Douglas MacArthur. El único héroe de guerra de los Estados Unidos y el hombre que derribó la ideología del sintoísmo estatal japonés. HMM, al menos parece adecuado a primera vista. Es el primer adversario que he elegido para Nikita. Viejo desgraciado, ¿te divierte esto? Con solo ver esa sonrisa astuta me rechinan los dientes, ¿para qué ha venido hasta aquí? Si hubiera visitado el continente y cenado en la Casa Blanca, podría entenderlo. Pero venir a este país devastado, en un estado donde es difícil recibir a dignatarios porque ni siquiera se ha reconstruido. Quería visitar Tokio también, qué lástima. Es realmente una pena que sea difícil hacer un viaje a las aguas termales. Tú lo destruiste todo. Las palabras subieron hasta su garganta, pero MacArthur finalmente logró tragarlas. La guerra ya ha terminado y el orden mundial se ha establecido. No hay ninguna ventaja en crear fricciones con el imperio. Ahora es la era de la reconstrucción. Todos están ocupados disfrutando de este boom económico y expansión del mercado, no hay razón para echar agua fría. Sin embargo, todavía hay partes que realmente no puede entender. ¿Ha venido a rememorar viejos recuerdos? Oiga, comandante de los Estados Unidos. Aunque estoy jubilado, sigo siendo claramente un anciano de una nación amiga, ¿no está siendo demasiado hostil? Su mera visita aquí ya es un movimiento excesivo. ¿Viene a burlarse de los Estados Unidos que están reconstruyendo lo que ellos mismos destruyeron? ¿O quizás quiere presumir de esa flota que, según dicen, el primer ministro Jugashvili construyó con oro? Cada acción de un jefe de Estado conlleva una señal política, pero este zar retirado actúa como si fuera un niño. Perdona que mis tropas de escolta estén estacionadas en Yokohama. Es que cada vez que vengo aquí, el trauma me impide dormir. ¿Ves esta cicatriz? No lo sabrás, pero casi muero cuando era joven. Sí, cosas como esta. Aunque ellos ganaron, ha desembarcado tropas en lo que claramente es territorio ocupado por Estados Unidos. Hace apenas 2 semanas, guerra con Taiwán y además, para distraer la atención, reveló una nueva arma. ¿En qué se parece esto a un anciano jubilado? Aunque el gobierno imperial declaró que era un desarrollo de tecnología satelital para la exploración académica, todos saben. En el momento en que se monte un arma nuclear en ese satélite, todo el mundo estará dentro de su alcance. Por su seguridad, espero que regrese lo antes posible. Por eso, MacArthur no podía dar la bienvenida a este anciano. No, su autoestima y la de los Estados Unidos ya habían sido aplastadas hace tiempo. No digas eso y siéntete primero. Si nuestra conversación termina bien, yo también me iré.
¿Quería reunirse conmigo? Así es. ¿El viaje al este del zar tenía un propósito? Francamente, incluso el asesinato de esos comunistas parecía ser solo una pequeña diversión. Al escuchar que él se había movido con un propósito, MacArthur sintió momentáneamente que se formaba una tensión. Si no es una broma, esto no es un asunto menor. Un asunto por el que el zar personalmente se presentaría. ¿Y si resulta que es aquí? No podemos ceder Japón. Incluso en el continente, recibirá la misma respuesta. Sí, lo supo desde que bombardearon el archipiélago con bombas sucias. Cuando la radiación disminuya, planean tomar el relevo de la reconstrucción y tragárselo todo. ¿Qué? La reconstrucción de Japón la realizarán los Estados Unidos, ya sea que tome 10 años o 20. El imperio no necesita preocuparse. No, espera. ¿Crees que he venido a arrebatar este lugar? No es así. Si no, ¿por qué usar deliberadamente bombas que tardarían 10 años en recuperarse, en lugar de bombas nucleares de forma inicial que se disiparían en 3 años, 5 a lo sumo? Mire, comandante. Si hubiera querido ser codicioso, simplemente lo habría hecho. Sin abdicar en mi hijo y simplemente manteniendo mi posición, la hegemonía imperial se habría expandido. No está equivocado. El zar, que completó su gran plan, es sin duda la mayor fuerza del imperio y el núcleo de su hegemonía con su mera existencia. Sus decretos tendrían el poder de mover no solo a sus propios ciudadanos, sino también a aliados y naciones amigas. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? ¿Por la paz? No, la paz no se mantiene simplemente evitando la lucha. Simplemente aplastamos a cualquiera que desafíe la hegemonía imperial. Sigue siendo arrogante hasta el extremo, pero tiene razón. El actual imperio está claramente controlado por el zar. Es decir, tiene poder pero ha demostrado no ejercerlo más allá de cierto límite, completando así la base de la hegemonía. Pero aquí hay un problema estructural. Ahora, la autoridad imperial se reducirá y el gobierno imperial se fortalecerá. Si el número de decretos disminuye, la autoridad legislativa de la Duma se fortalecerá aún más. Entonces, ¿quién los controlará? ¿Está preocupado por la pérdida de control sobre su propio país? Me parece un futuro demasiado lejano. Ah, por supuesto, dentro de 20 años, 30 años estará bien. Probablemente incluso después de 50 años, la historia que he escrito será repasada a través del aprendizaje. Pero, ¿qué pasará dentro de 100 años? ¿Cómo será entonces? El zar Nicolás recita tranquilamente el futuro. Ante su preocupación sincera, MacArthur, como militar, decidió imaginar ese momento. Si un partido de extrema derecha llega al poder, y tal persona se convierte en primer ministro y gana popularidad, incluso sería una carga para la familia imperial. Está claro. Es un problema que enfrentan muchos países que aún mantienen sistemas monárquicos. Es común ser manipulado por un régimen con apoyo popular o un régimen militar. Ahora, veamos la realidad. El gobierno imperial seguirá lanzando satélites sin cesar. Completarán misiles balísticos intercontinentales y poseerán miles, decenas de miles de armas nucleares. En ese momento, Estados Unidos tiene la confianza para alzar la voz. Aunque parece otra suposición, si tuviera que considerarla, la respuesta es no. Los Estados Unidos definitivamente no son un país pequeño, pero debido a sus características geográficas, es decir, estar un paso alejado de Asia o Europa, han podido mantener relaciones amistosas con el imperio incluso en la competencia de posguerra. Así como borré un país en mi camino hacia aquí. Te pregunto si crees que tu patria podrá detener al imperio cuando comience a expandirse nuevamente. Exacto, no puede. ¿Verdad? Incluso si Nikita declarara la guerra ahora mismo, Estados Unidos no podría moverse. Su propio territorio está bajo la amenaza de armas nucleares. ¿Qué está tratando de decir? Pero resulta que FDR, que dijo que competiría con este imperio y que intentaría una competencia de mercado, ha caído. La decepción cuando el jugador elegido se retira, ¿puedes entender mis sentimientos? Suena como un koanzen. Pero la emoción que contiene es sincera. El presidente que aspiraba a un cuarto mandato ahora está sentado en una silla de ruedas, escuchando que no ha conseguido la tecnología de misiles balísticos intercontinentales. Cuando Roma devoró sus alrededores, creció sin cesar durante cientos de años, pero una vez que desaparecieron los enemigos, comenzó a colapsar desde adentro.
Fue verdaderamente un declive histórico y un retroceso de la civilización. ¿Y si Estados Unidos se convierte en una superpotencia? ¿Cómo pretende manejar esto al decir tales cosas? La superpotencia del Imperio ruso. Un gigante que parece negar la era de la libertad, una gran nación sin precedentes en la historia. Mientras algunos países desesperan y se rinden ante el surgimiento de esta nación, también hay quienes, como MacArthur, todavía creen que queda una oportunidad. A tal pregunta, el zar Nicolás mostró una sonrisa. Entonces, inténtalo tú. En ese momento, MacArthur finalmente se dio cuenta de hacia dónde se dirigía esta extraña conversación. Selección. Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses del 48. La caída de los demócratas y la familia MacArthur, republicanos de pura cepa. La carrera espacial y la seguridad nuclear que comenzarán tomando como rehén la seguridad mundial. El boom económico de la reconstrucción y la subsiguiente competencia por la cuota de mercado. El destino de numerosos países nuevos. Y finalmente, él mismo, el único héroe de guerra de Estados Unidos proveniente del ejército. ¿Es esto lo que sintió Roosevelt? Ahora que el Partido Demócrata y FDR están cayendo en tiempo real. Si tú no lo haces, el destino de los Estados Unidos inevitablemente tendrá que ser determinado por mi mano. El zar lo había elegido como jugador de una nueva era. Mientras su mente se confundía sobre cómo había llegado a esto y dónde debería comenzar a revisar el pasado. ¿Qué te parece? ¿Lo intentarás? Nicolás clavó la estaca. Como si este fuera el único camino. No tenía otra opción. Capítulo 254. A pesar de haber sido sometido a un voto de desconfianza en la Duma, el primer ministro Jugashvili, que ejerció un poder absoluto hasta el final. Incluso él encontraba difícil ocultar su decepción en este momento. Al menos podría haber asumido el cargo de presidente del Consejo Privado. Oiga, primer ministro. Un hombre que debería haberse ido cuando el zar partió debería convertirse en presidente del Consejo Privado. ¿Me está pidiendo que me oponga directamente a sus reformas desde el lado de la familia imperial? ¿Sabe que no es eso? Ahora mis ojos están nublados y no puedo ver los documentos. Mi mente está rígida, me cuesta entender a mis subordinados y no sé nada sobre la situación internacional. Aunque no es exactamente un burócrata de primera generación como Kokopsov, está más cerca de la segunda generación que se unió al gabinete durante la era de Stolypin, pero de todos modos es el hombre que estableció los cimientos de la diplomacia imperial. Beren Volkov. Su mera existencia simboliza la continuidad de la diplomacia imperial, señor ministro. Solo con mantener su posición, muchos aliados mostrarían confianza en la diplomacia imperial. Ya es suficiente. Antes podía hablar fácilmente cuando era un diputado estrella en la Duma sin saber mucho, pero ahora incluso pronunciar una palabra se siente demasiado pesado. En su juventud, fue secuestrado 2 veces por el zar y entró inesperadamente en la Duma y el gabinete. Comparado con ahora, era una época infinitamente más ligera y juvenil, pero mirando atrás, también eran buenos tiempos. Pero ahora Beren sabía que su cuerpo ya no podía soportarlo. Lo has olvidado. Soy de la misma edad que Román. Aunque estábamos en diferentes unidades, ambos fuimos ayudantes principales del mismo distrito militar. El mariscal Román, que encontró el descanso eterno hace 2 días. Al escuchar que era de la misma edad, Jugashvili se dio cuenta nuevamente de que había una considerable brecha entre él y el ministro Beren. Ya es hora de que me vaya también. El fin de un hombre llamado Beren Volkov se acercaba. Ambos intuitivamente sintieron que esto no solo llevaría a un cambio de poder, sino a un cambio generacional. Debo ir al funeral de Román. Cuídate también. Al menos un banquete de retiro. Ahora que se está llevando a cabo el funeral de estado del mariscal. No digas tonterías y ve a hacer tu trabajo. Jugashvili, que había estado siguiéndolo desde la entrada del edificio, finalmente cuando llegaron a la puerta principal, no pudo seguir a Beren. El modesto retiro del miembro más antiguo del gabinete. Su partida todavía parece estar llena de entusiasmo. Ante esto, Jugashvili también sonrió y dio la vuelta. 1 paso. 2 pasos. Una vez que llegó a una distancia donde la gran puerta principal parecía pequeña. ¡Alto! Beren detuvo sus pasos.
Aunque era una vista tan familiar que resultaba tediosa, después de haber salido solo unos minutos, se encontró mirando hacia atrás. El gran palacio imperial. El edificio donde entraba y salía el gabinete frente a él. Los hermosos jardines que se extendían a su lado y los guardias a los que saludaba todos los días. Las callejuelas que frecuentaba para las cenas de trabajo. El salón de banquetes que brillaba en cada recepción. Ah. Quería volver allí y contribuir al imperio nuevamente. Quería trabajar arduamente, lograr hazañas y embriagarse con esa sensación de logro. No debería extrañarlo tan pronto. Pero debido a todas esas experiencias, Beren lo sabía. Ya había perdido el tren que partía. Lo correcto era hacerse a un lado rápidamente. Reprochándose a sí mismo que cuando uno envejece se empapa de ansias de poder, Beren siguió caminando. La primera dirección a la que se dirigió fue la orilla del río Neva. Allí estaba la catedral de Pedro y Pablo. La catedral originalmente era un lugar que incluso la alta nobleza solo podía alquilar para bodas con el permiso del zar, pero esta vez era diferente. Nada menos que el funeral de estado del único mariscal del imperio, Román Isidrovich Kontrachenko. Padrino de la gran duquesa Sasa y leal servidor del anterior zar Nicolás. Padre del ejército, segundo jefe del Estado Mayor, héroe del Frente Oriental, protagonista de la guerra ruso-japonesa. Y. Siempre buscando lugares para morir, pero al final te vas antes que yo. Mi amigo. En cierto modo, a diferencia de él, que estaba impregnado de la suciedad de la Duma y lo pegajoso de la política, Román era verdaderamente un ser noble. Aún así, como exministro, pudo atravesar la multitud y tener la oportunidad de encontrarse directamente con su ataúd. Solo 5 minutos. ¿Podrían dejarnos solos solo 5 minutos? En un funeral ortodoxo donde el cuerpo se conserva durante el período de luto, los familiares nunca abandonan el lugar, pero aún así, Beren hizo esta solicitud irrazonable. Los familiares, que conocían hasta cierto punto la amistad entre él y Román, asintieron silenciosamente. Recibiendo su consentimiento, Beren se quedó realmente solo con él en este enorme salón. Sentado en el largo banco de la primera fila, se encontró abriendo la boca sin darse cuenta. Oye, Román. Aunque no le llegara respuesta, me dijiste una vez que nuestro destino podría haber sido completamente insignificante. Claramente, Román parecía haber sentido algo extraño, diferente a él, desde hace mucho tiempo. Quizás porque siempre fue un soldado que tenía la muerte a su lado, pero ciertamente lo sabía. Si la fortaleza de Port Arthur no hubiera estado suficientemente preparada, habrías muerto allí. Y Román debe haber sentido esa sensación innumerables veces durante décadas. Ahora creo que puedo entenderlo un poco. En aquel entonces, lo consideró como la lealtad infinita comúnmente vista entre burócratas, casi una forma de fanatismo, pero al momento de jubilarse, Beren comenzaba a entenderlo. Estoy de acuerdo. Yo, si el zar no me hubiera elegido, habría sido solo un soldado sin rastro en la historia. Un soldado que fue ayudante principal. ¿Qué futuro podría tener un soldado que ni siquiera tenía una medalla en el pecho? Simplemente habría sido arrastrado al campo de batalla para morir como un perro o habría desperdiciado su vida encerrado en una unidad rural. Y ese tipo se convirtió en diputado de la Duma, viajó al lejano oriente y llegó a ser ministro. Incluso llegó a crear historia firmando tratados, amenazando, persuadiendo y negociando entre los grandes hombres de Europa. Sí, realmente habríamos sido tipos insignificantes. Nadie de las generaciones futuras recordaría el nombre de Beren Volkov. Ni siquiera mis propios hijos. Ahora es diferente. En los exámenes de la escuela secundaria, analizan los discursos que dio en la Duma hace décadas, y los estudiantes memorizan los logros de Román por temor a que aparezcan en los exámenes. Así fue. Dos hombres realmente comunes, insignificantes, ahora se habían convertido en parte de la historia del imperio. Por eso parece que fue. Realmente. Mirando hacia atrás, parece que esta sola razón era motivo suficiente para ser leal al zar. Ahora te has ido, y el zar ha partido en un viaje al este. Vi que tus nietos también vinieron antes. ¿Les mencionaste que ese chico fue ascendido a teniente coronel recientemente? ¿Será porque sus palabras solitarias resuenan en la enorme catedral que se siente tan extraño?
Beren continuó hablando de cosas triviales, experimentando una empatía que solo él podía sentir. ¿Cuánto tiempo estuvo hablando así? Después de repasar la historia imperial, ciertamente han pasado mucho más de 5 minutos. Ahora realmente es hora de devolver el duelo a la familia. Beren tocó el ataúd y dejó unas últimas palabras. Buen trabajo. Desde la historia de construir el lejano oriente, que era como un páramo, bajo el liderazgo del presidente Bunge, hasta los recuerdos de escribir numerosas historias juntos. Abarcando todo eso, Beren acarició el ataúd. Ahora descansa en paz. Te seguiré pronto. Y cuando dio la vuelta de nuevo, sus pasos eran mucho más ligeros que cuando salió de la puerta principal del palacio temprano en la mañana. Finalmente, cuando estaba a punto de irse después de despedirse de la familia. Ah, padrino. Mariana. Padre dijo que si venía al funeral, le entregara esto. Una carta. Mi amigo no era un hombre particularmente sentimental. Dice que cumplió su promesa. Dice que si le menciono esto, usted entenderá. ¿Una promesa? Aunque conocía a Román durante mucho tiempo, no había promesas que solo se cumplirían después de su muerte, así que se preguntaba qué podría ser. Entonces me retiro. Sí, me voy primero. Sentado en el asiento trasero del automóvil preparado previamente, Beren abrió la carta amarillenta. Claramente era algo escrito hace varios años. La carta comenzaba así. Al coronel Román Kontrachenko. Espera, ¿esta caligrafía? Dukovsky, sin duda esta es la caligrafía del difunto gobernador general de Amur, Dukovsky. Entendiendo inmediatamente por qué el papel de la carta estaba no solo decolorado sino casi desmoronándose, Beren continuó leyendo. Nuestros votantes del lejano oriente, mis soldados bajo mi mando, esperan grandes cosas de Beren. Espero que Beren pueda desarrollar bien sus fantasías sobre el lejano oriente. Así es. Ciertamente se convirtió en diputado de la Duma a través de elecciones corruptas que serían inimaginables para el imperio actual. Beren, este tipo es mejor de lo que pensaba, vamos a por 3 mandatos seguidos. Dile que no regrese al lejano oriente. Nuestros muchachos votarán y participarán en las elecciones por su cuenta. Ah, los muchachos del cuerpo de Siberia que quedaron después de la guerra también dijeron que votarían unánimemente por Beren. Correcto, se convirtió en diputado por 3 mandatos después de la guerra ruso-japonesa. Más tarde, simplemente fue electo como candidato único, mediante elecciones corruptas, votos militares y votos de inmigrantes coreanos. En la época en que la población aumentaba y se asignaban más escaños. Es decir, hasta que Petica Choi se presentó como candidato, su respaldo fue el gobernador general Dukovsky. Incluso después de que Román se convirtiera en gobernador, fue lo mismo. Sus elecciones fueron así hasta que se unió al gabinete por orden del zar después de la Gran Guerra. Después de varias páginas de cartas del gobernador Dukovsky a Román, lee la última página. Román, el lejano oriente ha cambiado. Ahora los niños nacen y los trabajadores sudan desde temprano en la mañana. Diversas etnias viven juntas y todas alaban al imperio. Aunque hubo ayuda de muchas personas como el presidente Bunge, Beren cumplió su promesa. Promesa. Sí, recuerda un poco. Esta promesa no es la que hizo con Román, sino la que hizo con el gobernador Dukovsky cuando era joven. La carta terminaba aquí. En su lugar, algo como una última tarjeta cae. Contiene una dirección y este mensaje. Es la letra de Román. Oye, loro del lejano oriente. Cumplí la promesa. ¿Cuál era esa promesa? Ah, sí. Ja 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 ja. Tierra. Correcto. Era que le daría un terreno excelente donde podría alquilar un almacén en el puerto. Maldición, esto tomó demasiado tiempo en cumplirse. ¿Qué tipo de promesa se cumple después de 52 años? Y no solo el lejano oriente. ¿Cuántos tratados he redactado y cuántos derechos económicos he obtenido? Sus logros como diputado de la Duma, como burócrata, como manos y pies del zar, son innumerables. ¿Cómo no habría dejado su nombre cuando estuvo con el gran primer ministro Witte y el primer ministro de guerra Kotovtsov? Aún así. Por alguna razón, Beren sentía que debía dirigirse a algún lugar de inmediato. Le gritó al conductor. Al aeropuerto ahora mismo. Reserva el boleto más rápido al lejano oriente. Sí, señor.
Aunque se enorgullecía de haber dejado atrás todas las decepciones y no tener un solo arrepentimiento en su corazón. Como alguien que ha perdido su camino y encuentra un destino, como si recuperara el entusiasmo de sus primeros días, el corazón de Beren comenzó a latir con fuerza. Una era donde un viaje que antes tardaba 3 meses por carreteras sin pavimentar ahora toma un día en avión. Regresando al lejano oriente después de mucho tiempo, Beren fue directamente a la dirección escrita en el papel. Aunque se dice que se congela en invierno, Vladivostok, uno de los mejores puertos del lejano oriente, era utilizado por miles y decenas de miles de personas. A medida que se acercaba, se veía un edificio que parecía fuera de época. En medio del puerto, un almacén con techo de pizarra completamente oxidado que no sería extraño demoler de inmediato. Al abrir la puerta firmemente cerrada y cubierta de polvo, ve un gran espacio interior vacío y un escritorio. Un pequeño escritorio de madera. En el escritorio, deteriorado por la humedad del mar y el tiempo, estaba escrito: Buen trabajo. Román. Exactamente las mismas palabras que había dicho frente al ataúd de Román. Así las recibía de vuelta. Frente a esa nota. Ja 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 ja. Beren se rió. Capítulo 255. Año 48. Una era donde las heridas de la guerra se curan gradualmente y nuevos brotes crecen sobre ellas. No sé cómo tratar a los inmigrantes. No sé cuántos impuestos recaudar para ayudar al libre mercado, ni cómo manejar a México insubordinado. Pero sé una cosa. Seguridad. Les prometo que mientras yo esté, Estados Unidos no será derrotado. Lo juro por el nombre de Douglas MacArthur. Irónicamente, Estados Unidos volvió al aislacionismo. Para ser precisos, se parecía más a gritar el monroísmo es bueno. Al carecer de capacidad para intervenir, pero así era. La prueba fue la elección de un presidente de origen militar. Cuando MacArthur, el único victorioso en el teatro europeo, se presentó como candidato, no es sorprendente que la era democrática se redujera a la mitad. Tanto es así que este era el único país en el mundo que podía alzar la voz directamente ante el Imperio ruso. Pero eso no significa que el imperio hubiera completado su hegemonía chupando la sangre de sus países vecinos. El satélite lanzado ayer desde el cosmódromo de Baikonur explotó. Excepcionalmente, la Casa Imperial prometió lanzamientos ilimitados hasta el éxito. Presidente Dinov del Consejo de Ciencia y Tecnología, ¿qué opina? La promesa de inversión ilimitada de capital. No sería exagerado decir que esto refleja la voluntad del zar de continuar los lanzamientos hasta el éxito. Este satélite desvelará los secretos del origen no solo de la Tierra sino del universo. Algunos países han expresado preocupación de que podría llevar montada ese arma. Tonterías. La tecnología de IGM de satélites es completamente diferente. Ah, así que lo llaman IGM. Incluso los murmullos internos de ese país ahora dan miedo. Las cosas que anuncian de vez en cuando son todas impactantes, así que cuando están callados, ¿no es eso igual de aterrador? Por eso Estados Unidos también contraatacó. Estados Unidos, éxito en el experimento Trinity. Inglaterra afirma que Estados Unidos recibió asistencia técnica del Imperio ruso. El laboratorio NACA se transforma en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA. NASA, asignación presupuestaria ilimitada. ¿Copiando a Rusia? Aunque uno podría preguntarse si realmente necesitaban hacer tanto solo por la tecnología de misiles balísticos intercontinentales, Estados Unidos estaba convencido. Si el imperio está haciendo tanto alboroto, definitivamente hay algo más. Si conquistan la Luna, ¿qué haremos entonces? Necesitamos tener tecnología también. Si es un satélite, ¿nos vigilarán las 24 horas desde arriba? Ni lo sueñen. Originalmente, si uno gasta dinero solo, es simplemente un adicto loco, pero si lo hace como seguidor tardío, parece que hay razones legítimas. Y ya hemos asignado el 4% del presupuesto federal de E.U. ¿Y quieren más? Si retrasamos los subsidios para veteranos, ¿habrá disturbios otra vez? El vencimiento de los bonos de guerra se pospone. Súbanlo hasta el 6%. Calma, ciudadanos. No se alarmen. Los bonos de guerra son claramente deuda nacional. Son diferentes de los bonos MEFO. Una competencia tecnológica a gran escala entre naciones. Ahora, más que ganar un pedazo más de tierra.
Más que conseguir un puerto o aumentar una zona de influencia. Nosotros también tuvimos éxito en el lanzamiento de un cohete de 3,500 kilómetros. Es un alcance capaz de golpear el territorio continental del Imperio ruso, aunque sea desde los confines de Siberia. Pero si lo instalamos en Alaska, ¿no sería una provocación militar directa? De todos modos, lo importante es que tenemos la tecnología. Ahora, una sola tecnología inspira a toda una nación, y un cohete que vuela hacia el cielo hace latir los corazones de mucha gente. Tanto es así que incluso Francia, que ni siquiera puede participar en esto, discretamente recaudó fondos nacionales para establecer el Centro Nacional de Estudios Espaciales, NES. Luego, con la cooperación de Alemania, presentó un misil de largo alcance modificado del V-2 capaz de alcanzar cualquier parte de Inglaterra. El preludio de la carrera espacial que durará 20 años. La línea de salida de una competencia que absorberá innumerables recursos humanos, dinero, tiempo, eras y tecnología. Sintiendo que él mismo estaba en esa línea de salida, Nicolás sonrió ampliamente. Es pacífico. Realmente eran días pacíficos. Zar Nikita Nikolayevich Romanov, octavo descendiente de Pedro el Grande. Su padre ya se había convertido en una deidad viviente, y la gente comenzó a llamarlo el Grande en lugar de zar para distinguirlo de Nikita. Nikita, que reina como hijo de ese grande, lo sabía desde hace mucho tiempo. Que él nunca podría ser como su padre. Conociendo este hecho mejor que nadie, la familia imperial apoyó las reformas del primer ministro Jugashvili. Un ser humano completo que ejerce un poder autocrático absoluto, que puede usar la coerción en lugar de la persuasión. Cuando tal persona reina, la concentración extrema de poder puede ser útil, pero es muy peligroso que este sistema continúe indefinidamente. Por supuesto, Nikita ya no era alguien que se sintiera herido por tales hechos. Bueno, ¿qué esperan que haga? Si mi padre hizo tanto, es suficiente. ¿Qué más debo hacer aquí? Zar. ¿Las acciones unilaterales del primer ministro son excesivas? Si vas a hablar tonterías, lárgate. ¿Cómo te atreves a arrastrarte aquí y pedirme que derribe al partido gobernante? En cambio, eligió ser descarado. Lógicamente, si su padre eliminó todos los factores de riesgo y elevó el imperio hasta aquí, ¿realmente necesitaba jugar a ser héroe? Especialmente cuando ese padre seguía vivo en otro palacio. Realmente es cómodo. No hay forma de que la autoridad del zar disminuya ni un poco. Entonces, ¿realmente no hay problemas en este país? No. Ningún país está libre de problemas. Más bien, con este enorme tamaño, hay problemas que estallan por todas partes todos los días como pus bien maduro. Sin embargo, para que tales problemas sacudan el imperio, el país es demasiado fuerte, y ese es el problema, si es que hay uno. En otras palabras, el problema es que incluso si hay problemas, no parecen tan graves. Por ejemplo, cosas como estas. El héroe judío, el general Arzen, en su testamento pidió que su cuerpo fuera enterrado en Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿No implica que incluso nuestro héroe, reconocido por el zar, dijo que Jerusalén es tierra del pueblo judío? Volvamos todos a Jerusalén. ¿Qué? Oye. ¿No sabes de TC? ¿Cuánto contribuyó nuestro cuerpo turco en las dos guerras? Ah, no me importa eso, nosotros hemos estado luchando desde la guerra de Crimea y la guerra ruso-japonesa. División étnica y religiosa. Aunque todos mantienen la boca cerrada debido al fuerte poder de la familia Romanov, si lo miramos objetivamente. Incluso el pueblo eslavo se divide en tres. Los eslavos occidentales de los nuevos estados de Europa Central, los eslavos del sur tradicionales de los Balcanes, y los eslavos orientales de las Tierras Frías. Ya divididos en tres, incluir Oriente Medio en su esfera de influencia definitivamente causaría problemas. Además, la arrogancia de este pueblo eslavo que se ha vuelto demasiado poderoso. Es decir, nacionalistas de extrema derecha que creen que están en esta posición debido a su propia superioridad pueden verse fácilmente en cada temporada electoral. En estos momentos, basta con decirle una cosa. Mi padre claramente dijo que no habría guerra, ¿por qué no van al Palacio Initskov y se lo proponen a mi padre? Esto es la voluntad de mi padre, así que incluso yo, el zar, no puedo hacer nada al respecto. Así que ve tú mismo y quéjate. Más o menos con esto se resuelve.
Miembros de la Duma que no saben lo alto que está el cielo y solo quieren que se satisfagan las demandas de su grupo. Diplomáticos que acuden al Palacio Imperial quejándose porque el gabinete no los escucha. Censbos locales y los de abajo llenos de egoísmo. De todos modos, no pueden decir ni una palabra ante mi padre. ¿Qué? El capitán Arzen deseaba ser enterrado en Jerusalén. ¿Y por eso quieren que Jerusalén sea devuelta al pueblo judío? Fue mi padre quien salvó al pueblo judío de la discriminación mundial y los pogromos, y los liberó de las manos de la Alemania nazi. Chiitas y sunitas peleando en Oriente Medio. ¿Y qué? ¿Quién les dio la independencia en primer lugar? Mi padre. Con tales antecedentes, cuando les dice que vayan a quejarse ante su padre, todos se quedan sin palabras y se van arrastrando los pies. Si miramos la historia de la familia real coreana, siempre se dice que el hijo de un rey guerrero ejercía un poder formidable. Con solo mencionar el nombre de mi padre, todos tiemblan, así que tampoco es fácil reducir el poder. Esa sensación de desesperación que sintió mientras recibía la educación de Cesarevich. De manera similar, a pesar de haber abdicado, la enorme sombra de su padre todavía eclipsa incluso al sol del imperio. ¿Cuánto durará esto? Al menos 20 años. Probablemente continuará hasta que termine esta carrera espacial. Entonces, lo que debe hacer es una cosa. A pesar de tener el poder como zar, no ejercerlo. Esta fue la lección más importante que aprendió de su padre. Luz blanca. Un espacio infinito. Un lugar donde las nociones mentales se sienten mejor que las sensaciones físicas. Ah, maldición. Pensé que estaba profundamente dormido, pero estoy muerto. Román, con los ojos cerrados, inmediatamente se dio cuenta de que este no era un lugar donde pudiera estar un ser humano vivo. Suspiro, sí, viví lo suficiente. Mientras estaba vivo, se preocupaba por si quedaban arrepentimientos, pero una vez muerto, esos pensamientos desaparecen. Solo queda el instinto de pasar por aquí y seguir adelante. Loro del lejano oriente, me pregunto si habrá ido al almacén. Un espacio donde realmente no se puede saber ni sentir nada. ¿Fluirá el tiempo en este espacio blanco como la nieve? Simplemente se sienta en un lugar adecuado y exhala. Probablemente cuando deje este lugar, la verdadera muerte, es decir, su existencia cambiará o desaparecerá, y lo sabe instintivamente. Román no tenía miedo a eso. Ya sabía bien que estaba muerto, y para que tal miedo lo dominara, su vida había sido bastante satisfactoria. Tal vez volverse gradualmente insensible y sin emociones sea una característica de este espacio, pero Román resistió. Entonces, ya sea coincidencia u otra cosa, otra persona apareció. ¿Quién, Foch? ¿Quién eres tú? Pareces ser un muerto como yo. No, no. No eres quien pensaba. Me confundí. Pareces conocerme, pero ¿quién eres? Román. Román Isidorovich Kontrachenko. El único mariscal del Imperio ruso. Ja, qué coincidencia, soy Ferdinand Foch. Mariscal de Francia. Como ambos estaban muertos pero se presentaron como mariscales, les pareció gracioso y continuaron su conversación por un buen rato. De todos modos, esta conversación desaparecerá una vez que pasemos este lugar, pero aún así tengo curiosidad. ¿Quién era el líder de Francia en tu mundo? Philippe Pétain. Un traidor y patriota. Un jefe de Estado que perdió su patria pero no su nobleza. Ja, un mundo sin ese canalla. Tenía razón entonces. Ese tipo tenía un tornillo suelto, pero no estaba equivocado. ¿Quién es exactamente ese hombre con el tornillo suelto? Por lo que escucho, parece bastante loco. Hay un perro loco. Pero estoy inquieto, así que charlemos hasta que llegue. Foch. Aunque no era el Foch que Román conocía, la naturaleza humana esencial no cambia mucho, y eran bastante similares. Vaya, ahí viene otro. Ah, debería haberle dado un buen golpe en la nuca en Emballa. ¿Pétain? No, este tampoco es Pétain. Precisamente, como el Foch aquí, no era el Pétain que Román conocía. Por coincidencia, los tres habían alcanzado el rango de mariscal. Aunque tenían historias diferentes, también compartían extrañamente muchas similitudes, lo que hizo que la conversación fluyera sorprendentemente bien. ¿Hindenburg? ¿Habrá pasado por aquí ese bastardo de Hindenburg?
Enfrentarlo con todo en el frente oriental fue realmente magnífico. ¿Te he contado cómo aniquilé todas sus divisiones de guardia en el frente central? Efectivamente, el XX cuerpo de Foch tuvo un gran desempeño en todas partes. En medio de todos hablando solo de sus propios asuntos, es cómico que la conversación de alguna manera continúe. Cuánto disfrutaron de esta charla. El tiempo en este extraño espacio definitivamente no fluye como en el exterior. Porque incluso solo mirando a estas dos personas, las fechas de sus muertes eran muy diferentes. Después de hablar mucho más. Finalmente llegó la persona que Foch y Petain estaban esperando. Vaya, ¿estaban esperándome? Debería haber fumado menos. ¿En serio me esperan no una, sino dos personas? Iba a irme por indignación, pero como la persona que se fue primero está esperando, supongo que yo también debo esperar. Aunque parecía que moría tranquilo, estaba bastante inquieto. El recién llegado se acercó a los dos hombres con una risa despreocupada. Antes de dar el último paso, el recién llegado preguntó a los dos a su lado. Por cierto, ¿quién es ese caballero? Parece que también está esperando a alguien. Me dijo que espera a su amigo íntimo. Eso es todo lo que sé. ¿Y su nombre? Antes de que los tres dieran el último paso hacia la salida de este espacio, Foch miró hacia atrás y respondió. Roman Isidorovich Kontrachenko. Fin del capítulo 255.